Hola a todos de nuevo. Vamos a ver en esta lección esta propiedad nueva que se llama primer teorema de la traslación sobre el eje S, o también en algunos libros también le llaman fórmula del desplazamiento. Esto consiste en lo siguiente: si tenemos una función que es de este tipo, f de x por e elevado a x, pues su transformada de Laplace va a tener una fórmula especial que vamos a ver a continuación. Para ello, pues recurrimos, como siempre, para calcular la transformada de Laplace de una función a su integral definitoria, que es la integral de 0 a infinito de nuestra función. Y nuestra función ahora es f de x por e elevado a x, que la introducimos en este integrando, f de x por e elevado a x, que multiplica a e elevado a menos sx. Este elevado a menos sx se le llama el núcleo de la transformada de Laplace, o el núcleo de la integral definitoria de la transformada de Laplace, por si queréis conocer el nombre que se le designa en algunos libros a e elevado a menos sx, donde esta exponencial siempre aparece, como sabéis ya, en la integral definitoria de una transformada de Laplace. Bueno, pues ahora en el siguiente paso lo que vamos a hacer es agrupar el producto de estas dos potencias. Como son potencias que comparten la misma base, se deja la base común, el número e, y se suman los exponentes, ax más menos sx, con lo cual aquí arriba nos quedaría ax menos sx. Sacamos factor común a la x arriba y nos quedaría a menos s por x. Bien, ahora en el siguiente paso vamos a poner un signo menos delante de este paréntesis. Si ponemos un signo delante, lo que vamos a hacer dentro es intercambiar los signos, como veis en el siguiente paso. Nos quedaría e elevado a menos s menos a por x. Y ahora, si inspeccionáis bien esta última integral, mirarla bien, integral de 0 a infinito de f de x por e elevado a menos, y dentro s menos a, cerramos paréntesis, por x, diferencial de x. Si aquí arriba, en vez de s menos a, tuviéramos solo el s, sería integral de 0 a infinito de f de x por e elevado a menos sx, diferencial de x, y eso, el resultado que sería la transformada de Laplace de f minúscula de x, es decir, sería solamente f mayúscula de s, transformada de Laplace de f de x, nada más. Si hubiera solamente aquí arriba un menos s, pero como lo que tenemos ahora es menos s menos a, pues la expresión que tenéis aquí, integral de 0 a infinito de f de x por e elevado a menos, dentro en el interior s menos a, que multiplica todo esto a x, esto es precisamente la definición de la transformada de Laplace de f de x, pero en vez de escribirlo como f mayúscula de s, lo escribimos como f mayúscula de s menos a, porque s menos a es ahora todo este factor que multiplica la x aquí arriba. Y entonces aquí ya tenéis la definición de la fórmula del desplazamiento, que dice que la transformada de Laplace de cualquier función f de x multiplicada por una exponencial del tipo e elevado a x, siendo a una constante, es igual a la transformada de Laplace de f de x, pero en vez de en la variable s, en la variable s menos a. O sea que donde surge en la fórmula la variable s, le tenemos que restar a unidades. Por tanto, a efectos prácticos, solo vamos a calcular, cuando tenemos una expresión de este tipo, solo calcularemos la transformada de Laplace de f minúscula de x, como si no estuviera esta exponencial, y luego en la fórmula, en la expresión en s que obtengamos, donde surja la variable s, en su interior vamos a restarle tantas unidades como el factor multiplicativo de x de la exponencial e elevado a x. Esto lo vamos ahora a entender más fácilmente con un ejemplo que os voy a mostrar a continuación. Bueno, simplemente a título informativo, en esta zona del papel os explico por qué se le llama teorema de traslación sobre el eje S, o también fórmula del desplazamiento.
Imaginaros que la transformada de Laplace de f de x le llamamos f mayúscula de s, nada más, sin s menos a. Transformada de Laplace de f minúscula de x le llamamos f de s. Y dibujamos en un plano cartesiano en el cual el eje de abscisas representa la variable s y el eje de ordenadas representa pues a f mayúscula de s. Entonces, imaginaros que esta gráfica que os estoy dibujando aquí, para cada valor de s obtenéis un valor de f mayúscula de s, y imaginaros que esto nos daría una gráfica. Si tenemos aquí una expresión, imaginaros que la transformada de Laplace de f de x es igual a 1 sobre s. Pues dándole valores a la s voy obteniendo diferentes valores numéricos de la transformada de Laplace. Porque al final la transformada de Laplace, como todos sabéis, f mayúscula de s es una función en la variable s. Y tiene su gráfica. Imaginaos que esta es su gráfica. Pues muy bien. ¿Qué quiere decir f mayúscula de s menos a? Pues f mayúscula de s menos a es simplemente a partir de la gráfica f mayúscula de s, trasladarla tantas unidades a la derecha o a la izquierda como marca la constante a. Es decir, que a partir de la gráfica f mayúscula de s, el a, dependiendo que sea positivo o negativo, nos va a marcar una traslación horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda para dibujar la nueva gráfica correspondiente a f mayúscula de s menos a. Por eso se llama teorema de la traslación sobre el eje s, porque se traslada la gráfica de f mayúscula de s a unidades o hacia la derecha o hacia la izquierda y de forma horizontal. Bueno, y por último ya decir aquí que esta fórmula obviamente es muy útil para calcular transformadas de funciones producto que sean de la forma f de x por e elevado a x. Para que comprendáis mejor esta fórmula correspondiente al primer teorema de la traslación, o también llamada fórmula del desplazamiento, vamos a ver un ejemplo práctico aquí abajo. Vamos a suponer que tenemos la función g de x igual a e elevado a x por el seno de bx. Bueno, como veis, esta función, aunque estén alterados los factores, esta función, si la inspeccionáis bien, es de este estilo. Es del estilo f de x por e elevado a x, donde en esta función f de x, en este caso es seno de bx, y e elevado a x pues es e elevado a x, que lo tenemos aquí. O sea que es una exponencial por una función. Esto obviamente podéis decir transformada de Laplace de una función por la exponencial o a la viceversa. Podéis alterar aquí el orden porque ya sabéis que el orden de los factores, incluso en el mundo de las funciones, el orden de los factores no altera el resultado final. O sea, es la misma función f de x por e elevado a x que e elevado a x por f de x. Bueno, entonces ya tenemos claro que esta función es de este estilo y lo que nos pide es calcular la transformada de Laplace de esta función g de x, transformada de Laplace de g de x, es decir, transformada de Laplace de e elevado a x por el seno de bx. Pues, como dice la fórmula, lo primero que tengo que hacer es calcular la transformada de Laplace de f de x, o sea, f mayúscula de s. Pues vamos a calcular entonces aquí la transformada de Laplace del seno de bx. Nada más, como si no estuviera la exponencial, es un principio. Pues bien, ya sabemos que la transformada del seno de bx, nada más que de seno de bx, ya la hemos calculado en una lección anterior y ya también os dije que la anexarais a nuestra tablita de transformadas de Laplace de las funciones más comunes. Y ya sabéis entonces que la transformada del seno de bx es igual a b sobre s a la cuadrada más b cuadrada. Pues esto es lo que acomodamos en principio aquí, b sobre s a la cuadrada más b cuadrado. Pero ahora toca desplazar esta función. ¿Y cómo? Pues ahora toca ver la exponencial que acompaña multiplicando al seno de bx, que es e elevado a ax, ver la constante que acompaña a la x, que es la a, y esa a es la que vamos a restar en esta expresión a donde aparezca la variable s, es decir, donde surja en esta expresión la variable s, que es aquí,
s a la cuadrada, ahí dentro le vamos a restar tantas unidades como esta constante a que acompaña a la exponencial, al exponente de x. Entonces, hacemos una modificación sobre la transformada del seno de x en el sentido que donde está la s lo sustituimos por s menos a. Cerramos paréntesis y fuera tiene el exponente al cuadrado que no cambia, claro. Ya veis que no es tan difícil. Por tanto, la transformada de Laplace de la función e elevado a x por el seno de bx es b sobre s menos a elevado todo a la cuadrada más b a la cuadrada. Veis que esta expresión es muy similar como si solo fuera la transformada de Laplace del seno de bx, solo hay una ligera modificación de la transformada de Laplace del seno de bx a la transformada de Laplace de e elevado a x por seno de bx. La única modificación es aquí. Comparen las dos expresiones. Bueno, y gracias a esta propiedad, pues transformadas de Laplace que tenéis aquí a la izquierda, que ya deberían formar parte de vuestra tabla de transformadas de Laplace de funciones básicas, a partir de estas, y gracias a esta propiedad del primer teorema de traslación, podemos componer otras expresiones, otras transformadas de Laplace a partir de estas. Me explico. Por ejemplo, tenemos que la transformada de Laplace del coseno de bx es s sobre s a la cuadrada más b a la cuadrada. Por tanto, la transformada de Laplace de la misma función pero multiplicada por la exponencial e elevado a x, ¿cómo será? Pues aplicando el primer teorema de la traslación, porque esto es una función del tipo coseno de bx multiplicado por una exponencial del tipo e elevado a x, con lo cual su transformada de Laplace se calcula mediante el primer teorema de traslación, que dice que solo calculemos la transformada de Laplace del coseno de bx, aquí, esta de aquí, la acomodamos aquí, y ahora donde surge la variable s, la cambiamos por s menos la constante que acompaña en el exponente de x de nuestra potencia elevado a x. Esta constante a va a restar arriba, que aparece la s, y también aquí abajo, que también vuelve a aparecer la s. Con lo cual esta sería la transformada de Laplace de e elevado a x por el coseno de x. Y esto, si queréis, lo podéis anotar como ya una transformada más a vuestra tabla de transformadas de funciones básicas. De igual manera, la transformada de 1 era 1 sobre s en vuestra tabla. Muy bien, pues la transformada de elevado a x solamente, ¿qué es? Esto es como si aquí dentro estuviera escondido un e elevado a x multiplicado por 1. Y entonces calculo la transformada de Laplace de 1, que es 1 sobre s, ¿de acuerdo? Hago la transformada de Laplace solamente de 1, de ese 1 que está ahí escondido, multiplicando a elevado a x. Hago la transformada de Laplace de 1, que es 1 sobre s, y ahora, debido a esta exponencial, donde surge la s, le resto a unidades. Transformada de Laplace de k es k sobre s, y la transformada de Laplace de e elevado a x por esa k, hago la transformada de Laplace de k, que es k sobre s, y aplicando el primer teorema de traslación a esta expresión donde surge la s, le resto a unidades de la potencia elevada a x, de la constante a. Y entonces quedaría k sobre s menos a. O sea que a partir de k, de la transformada de Laplace de k, que es k sobre s, la transformada de Laplace de e elevado a x por k es k sobre s menos a, muy parecido a esta. Igual la transformada de Laplace de x elevado a la n, a la potencia n, siendo n un número natural. Esta dijimos que la anotaréis también en vuestras tablas de transformadas básicas, y esta, pues su fórmula, como sabéis, es factorial de n dividido entre s elevado a n más 1. ¿Qué ocurre si os pidiera la transformada de Laplace de esa función x elevado a n multiplicado por una potencia de e elevado a x? Pues simplemente anoto esta como la expresión de la transformada de Laplace de x elevado a n, es decir, que solo calculo la transformada de Laplace de x elevado a n en principio, que es n factorial sobre s elevado a n más 1, y ahora en el interior, donde aparece o surge la s, ahí en el interior le resto a unidades, siendo a
la constante que aparece en la x en nuestra potencia e elevado a x. ¿Lo ven? Lo mismo transformada de x es 1 sobre s a la cuadrada. Y si os pidiera la transformada en Laplace de e elevado a x por esa x, pues calculo primero la transformada de Laplace de x, que es 1 sobre s al cuadrado, y ahora aplicando el primer teorema de la traslación, por culpa de esta exponencial, pues a esta expresión, donde surge la s, le resto a unidades que vienen en el exponente de esta exponencial. Y quedaría 1 sobre s menos a la cuadrada. Y también, por ejemplo, transformada de Laplace de x a la cuadrada de la misma manera como veis aquí. Y entonces, pues ya si queréis, estas nuevas transformadas de Laplace que utilizan las transformadas de Laplace de funciones básicas y todas ellas multiplicadas, esas funciones multiplicadas ahora por exponenciales de tipo e elevado a x, que gracias al primer teorema de traslación hemos calculado sus expresiones, pues estas nuevas expresiones de estas nuevas transformadas, pues podéis escribirlas en la tabla para ir añadiendo más transformadas de funciones básicas a vuestra tabla. Bueno, pues esto es todo en esta lección. Un saludo, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.